El canto de una moneda fue razón suficiente para que Sergio trasladara su cartera a Vancouver. Este oscense enamorado de la naturaleza ha cambiado los Pirineos por las montañas canadienses. ¡Hombre, Laura! ¿Cómo estás? ¡Ven aquí, que estás muy mojado! Bienvenida. Es que me meten agua en las zapatillas. ¿Qué tal, guapa? Muy bien, ¿y tú? Muy bien. Mira, te traigo una sorpresita que me he encontrado dando un paseo por la playa. ¡Hala! Uy. Yo os la he traído para que os diera la bienvenida. Pues qué bien, pues muchas gracias. ¿La dejamos que descanse? Sí, claro. ¿En libertad? Claro que sí. ¿Y este paseíto por la playa te lo haces siempre por esta zona? Sí, esta es la zona del West End. Tenemos dos playas que son Third Beach y Second Beach. Luego es esta que es English Bay y la siguiente es Sunset Beach, que es donde vivo yo. Y la verdad es que casi todos los españoles vivimos aquí. Hemos hecho el West End como si fuera una pequeña comunidad española. ¿Por qué has venido a Vancouver? Ya había terminado la carrera, una época de las eternas prácticas que nunca llegaban a nada. Mi padre tiene una taberna, se llama Café Candilejas, en el barrio de Las Delicias, y cuando podía le ayudaba, pero al final decidí dar un cambio y buscando el mando de la televisión me encontré una moneda de 25 céntimos de Canadá. Y nadie en ese piso había estado nunca en Canadá. Una o al señal. menos, mi amigo y yo nos miramos y dijimos, A Canadá. esto es una señal y me tengo que ir a Canadá. No fue tan fácil todo, pero ahora estoy de maravilla, la verdad. Qué bueno. Destino total, entonces. Sí, sí, fue el destino, la verdad. ¿Has visto este montón de piedras así apiladas? Es un Inuksuk. Y eso es para el lenguaje cristiano. Los First Nation, que es la gente nativa de aquí, de Canadá, ¿Sí? lo hacían porque al final Canadá pues, era un país que solamente había nieve y estepa y era muy difícil saberse comunicar. Entonces ponían montañas de piedras como referencia para poder saberse mover. Ah, bueno, como las rutas de montaña. Pone aquí que es como un símbolo de amistad y de hospitalidad norteña. Sí, también estaba como un poco como si fuera el patrón de los viajeros. O sea, que están presentes los orígenes Exacto, de exacto, Vancouver. exacto. Tú que pierdes el control. Esto es el patio de tu casa. Claro, la parte buena de vivir en condos es que tienes unas instalaciones buenísimas. Tenemos piscina para poder disfrutar durante todo el verano. ¿Tú con tu sueldo podrías permitirte vivir en un piso de estos? No, 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 imposible. Si viviera solo sería imposible vivir en un piso de estos. Es que la renta es carísima. Todo lo que tiene que ver con la búsqueda de alojamiento en Vancouver es un poco locura. Sobre todo en verano viene gente de todo el mundo, se llena y es muy difícil. Encima se aprovechan de esto y suben mucho los precios. ¿Cuál es el tuyo? El mío es, mira, es el piso 17. Y tiene las vistas que ves un poquito el mar y luego también se ve toda la ciudad. Manos al aire. Solo me importa amarte. ¿Y esto qué son tus compañeros de piso o qué? Sí, son mis pequeñas mascotitas, son Guinea Pigs. Es como si fuera entre una chinchilla, un hámster y un conejo. Este de aquí se llama Turrón, son de un pequeño pueblo de Chilliwack, ¿Sí? que está como a una hora de Vancouver, y resulta que era el cumpleaños de mi novia Lorena. Ah, porque tú vives con tu novia aquí. Bueno, con mi novia y con los dos Guinea Pigs. Este se llama Danone. Era el cumpleaños de mi novia y como aquí no podemos tener perros y animales más grandes, Vale. pues me fui hasta ahí a buscarlos. Se los saqué de una caja, eran súper pequeños y parecían ratas. Y me dijo, ¿pero qué haces con ratas en mi casa? Y se puso a gritar como una loca, pero Pero aquí están. ahora les quiero muchísimo, la verdad. Pues aparte de bonito, la verdad es que tienes una luz. Y si vieras por las mañanas el amanecer, es precioso. ¿Y esta bandera? Claro, la bandera del Zaragoza, ¿cómo voy a faltar? Firmada por todos mis amigos. ¿Cuántos sois en la pandilla? Bueno, pues más o menos somos como unos 15, 20. Para mi langosta. Así es como me llaman algunos amigos. Aprovecho para saludar a todos mis amigos, a los compais, a la gente del Juan de la Nuza, del Romareda y a la gente del ESIC también. Una de las cosas que más me gusta aquí de Vancouver es el contraste que tenemos con los edificios condos que a lo mejor tienen 40, 50 pisos y casitas pequeñas, que es como si fueran las típicas casas de los pueblos de España. Son una monada. Sí, son muy bonitas, la verdad. ¡Hombre, Cristian! ¿Cómo estás? ¡Hola! Es mexicano, pero le encanta España. ¿Ah, sí? Me encanta, he estado ahí un par de veces, genial. ¿Y dónde has estado? Me ha tocado conocer un poco de todo, de norte a sur, pero en la región de Zaragoza, lo que es en la zona, Teruel me encantó, la ciudad con el castillo, genial. La verdad que me trataron muy bien. O sea, nosotros te recibiremos encantados. Por favor.
buscando alojamiento a los de México, para los de España ya tengo para todos. Vale, los cursos Sí, están los todos cursos de listos. inglés, todo está listo. Vale, Estáis vale, hablando de perfecto. estudiantes, de cursos, este es tu trabajo, ¿no, Sergio? Sí, aquí es donde trabajo yo. Somos una empresa de educación e inmigración y básicamente lo que hacemos es ayudamos a estudiantes de todas las partes del mundo a poder venir a Canadá. Y luego también les ayudamos con trámites de búsqueda de alojamiento, abrir una cuenta de banco, cómo moverte por Canadá. Nosotros tenemos el mercado español de todos los países que hablan español, desde España, México, Colombia, Venezuela. Y aparte de no habla hispana, también tenemos diferentes gente como Brasil. Allí tenemos Japón, tenemos China, tenemos Corea. Yo es que hasta me olvido de todos los que somos. ¿De dónde eres? Yo soy de Málaga y llevo en Vancouver casi 6 años ya. Ostras. Y hace un mes me dieron la residencia de Canadá. La he conseguido por fin. Después de haber estudiado, de haber sido estudiante de esta agencia primero y luego empecé a trabajar aquí. Mira, justo ahora está aquí Génesis, que es una estudiante mía desde hace un año y os puedo contar lo que necesitéis. Encantada. ¿Y de dónde eres? De México. Me hizo todo el papeleo en mi propio idioma, Qué bien. costo y pues todo muy bien. O sea, que habéis hecho una pequeña familia todos. Sí. Tenemos el logo de Welcome to Juvenile Family. Aparte de la ayuda de esto, también organizamos muchos eventos para hacer que los estudiantes no se sientan solos y se sientan como una gran familia. ¡Hola, aragoneses por el mundo! Oye, ¿y ahora dónde hemos llegado? Porque este barrio tiene, ¿ves? Tiene vidilla, música. Sí, este barrio es el que más chispa tiene de Vancouver. De hecho, fue el primer barrio de Vancouver, fue donde se empezó a fundar la ciudad. ¿Y cómo se llama? Se llama Gastown. De hecho, en este barrio es la única parte de la ciudad que no se pueden construir condos. Claro, para conservarlo. Claro, claro. Vale. Oye, ¿y este reloj que está toda esta gente contemplándolo? Pues mira, este es el Steam Clock, que la traducción literal es reloj de vapor, que es uno de los iconos principales de la ciudad de Vancouver. Hay un sistema que hace que el vapor salga y cada 15 minutos silba. Por eso está toda esta gente esperando aquí. Claro, estoy ¿A que esperando silbe? a que silbe, exacto. Oye, ¿y esto que está haciendo este señor aquí? Literalmente está quemando con el sol y la madera y está haciendo estos pedazos de dibujos. Este hombre lo que es un artista. And now is your way of life. No, this is now a hobby. A hobby. Oh, es Wow. just a hobby, wow. I can only do this during the summer. I first learned it in 1979. Very few people know how to do it. Yeah. You must be proud of that. I draw because you can't see the board really when you have this much Wow. light focused on it. Too much ability for that. Esto no se ve todos los días. Es genial. I got enemies, got a lot of enemies, got a lot of people trying to drain me of my energy, they trying to take away. Hombre, señor, ya sabía que te encontraría por aquí. ¿Cómo estás? Muy bien, tío. Aquí estamos esperando para hacer un free tour ahora. Mira, él es un amigo español que es el único chico que hace free tours en español aquí en Vancouver. ¿Y cómo te llamas? Moisés. ¡Qué bueno! Eres el Moisés que guía. El único Moisés cordobés aquí en Vancouver. ¡Qué grande! Antes de que venga tu grupo, ¿qué nos podrías contar de aquí de Gastown? ¿Dónde la ciudad nació? En este punto. De hecho, este personaje que tenemos aquí es Gassy Jacks. El término Gassy significaba alguien que hablaba mucho. Entonces este tipo se hizo famoso por su habilidad, que era muy hablador. Él llegó aquí buscando la fiebre del oro, pero no fue afortunado. La verdad que al final... ¿No había oro? No encontró. Él tenía más habilidad para vender whisky, contrabando, y bueno, pues hizo un tabernero aquí muy famoso. Y él ofreció a los ansiosos trabajadores que había aquí en esa época, pues si le ayudaba a construir el salón en un día, les servía whisky gratis. Se construiría rápido, ¿no? Sí, de hecho se construyó en un día, era simplemente una cabaña vieja húmeda, pero en un día, y bueno, pues de ahí empezó a coger fama. Y todo el mundo empezó a venir al barrio, al bar de Gastown. De ahí viene el nombre, entonces digamos que es el padre fundador de aquí, de Gastown, de esta zona. Hola, guapísima, ¿cómo estás?
Bien, ¿y tú? ¿Que has venido con el Sivas? Sí, sí, vasco siempre. Mira, os presento a mi amiga Tamara, que también es aragonesa. ¡Hombre, qué bien! ¿Y de qué os conocéis? Pues nada, éramos amigos en Zaragoza y ahora somos compañeros de trabajo aquí en Vancouver. Sí, estamos trabajando juntos en Vancouver después de tantos años de conocernos. ¿Y esto que hablabas del Sivas, qué es eso? El Sivas es el ferry que comunica North Vancouver con Waterfront Station. ¿Qué es esto que tenemos aquí detrás, entonces? Sí, exacto. Y es una de las estaciones más antiguas y prácticamente toda la gente que tiene que venir a Vancouver, que vive fuera de la ciudad, tiene que pasar por la estación. O bien por Sivas, o bien por SkyTrain, o bien por autobús, pero al final todo el mundo tiene que pasar por la estación. Mira, si echáis un vistazo puedes ver hidroaviones, que hay aquí un puerto de hidroaviones. ¡Ah, sí, sí, está aterrizando ahí uno! ¡Justo! Las vistas son increíbles. Sí, sí, tú desde aquí ves prácticamente toda la parte norte de la ciudad. Impacta que esté la montaña tan cerca del mar, ¿eh? Sí, sí, es una maravilla. De hecho, desde aquí se ven las tres montañas principales de Vancouver, que son Cypress, Seymour y Grouse Mountain. Can I get 2 tickets, please? Estamos en Grouse Mountain, ¿no, chicos? Sí, es en Grouse Mountain. Y estamos cogiendo el... 2 tickets para poder subir. Son $56 más tasas cada uno. Thanks, brother. Ahora vais a ver las vistas que vamos a ver desde aquí arriba. ¿Y cuánto recorrido tiene esto? Son 5 minutillos en la góndola y así nos evitamos el trail, que es uno de los más duros de Vancouver. ¡Pero aquí hay nieve! Estamos en Canadá, aquí hay nieve prácticamente todo el año. ¡Pero si no es invierno! Ya, pero es lo que hay. Son las montañas de Canadá. Durante el invierno tiene aquí unas pistas de esquiar. Que imagínate esquiar viendo el mar y viendo Vancouver, es impresionante. Sí. Y luego en verano pues puedes hacer diferentes cosas. Hay aquí unos cuantas tirolinas que puedes hacer un circuito entero, el descenso con la bicicleta que se llama downhill. Y luego hay mucha gente que simplemente viene aquí a pasear, es un paraíso natural. Exacto. Todavía tengo una sorpresa más gorda. ¿Ah, sí? Sí. ¡Osito! Pero qué ositos, si son unos cachos grizzlies. ¿Qué dices? De verdad, de verdad. Vamos a ver si tenemos suerte, podemos ver a los grizzlies. Sí, porque no siempre hay suerte, aunque están aquí en un recinto cerrado, hay a veces que se esconden por el bosque. ¿Pero y por qué llegaron aquí? Los cogieron cuando eran pequeños porque se murió su madre y ahora están en mitad de cautividad. Los intentaron soltar, pero vieron que no se podían valer por sí mismos. Mira, mira que está ahí. ¿De verdad? Yo no lo veo. Sí. Ah, sí, míralo, míralo, míralo. ¿Lo ves? Está camuflado. Mira cómo mueve la patita. Yo pensaba que ya no los íbamos a ver, pero esta suerte. ¿O te imaginas encontrarte eso en plena naturaleza? Qué bonito. Oh, me da algo. ¿No echáis de menos vuestra casa? Se siguen echando de menos algunas cosas, la verdad. Sí. Un plato de borrajas de mi abuela. La comida también la echo de menos, pero una de las cosas que más echo de menos es mi pueblo, Gistaín. De hecho, lo echaba tanto de menos que decidí hacerme un tatuaje de las montañas que se ven desde allí. Sí, son las montañas que se ven justo desde la ventana de mi pueblo. Nada, Grouse Mountain no tiene nada que hacer. Pues os vamos a dejar que disfrutéis del atardecer que queda con estos osos grizzlies. Muy bien. Pues nada, muchos besos. Venga, un beso familia, un beso compadres, os quiero, mamá.